En principio quiero denotar algunos aspectos previos, ¿no? A lo que es directamente hablar de lo que es la parte de la despatriarcalización. Tenemos que hacer referencia al decreto supremo 4650 que se ha considerado dentro de lo que es la legislación boliviana y que hace referencia a algunos puntos que son vitales, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la despatriarcalización, ya que tiene un cierto tipo de antecedente que es importante conocer. Muy bien, estamos acá empezando lo que es la Gaceta Oficial. Dentro de lo que es este decreto supremo, podemos hablar del artículo, vamos a un poquito, un poco más limpia la pantalla. Muy bien. En el artículo 8 de este decreto supremo nos habla directamente de lo que es de la constitución política del Estado. Nos habla de la parte de la equidad social, en principio, como nosotros tratamos de resaltar esta parte, ya que es vital en el aspecto de género, ¿no? También tenemos asuntos de equilibrio, igualdad de oportunidades, pero este asunto de la equidad es vital, ¿no? Ya que de esta manera relaciona lo que es la parte de género, ¿no? La parte masculino y femenino dentro de lo que es el bienestar común, dentro de lo que es la convivencia social. En el artículo 15, párrafo 1 y 3, nos habla en la Constitución de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física. ¿Por qué resaltamos este aspecto de la violencia física? Porque está muy relacionado con lo que es la despatriarcalización. A no sufrir una violencia física, tampoco sexual ni psicológica, ya que estos tipos de violencia son determinantes en el aspecto de lo que es la convivencia social a nivel de nuestro país. ¿Cuál es el papel del Estado, ¿no? En todo esto, básicamente es prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género en principio, y también la violencia generacional, ¿no? Generacional que está referido a la parte de eh, las edades, ¿no? Personas mayores contra menores, ese tipo de violencia, ¿no? Y la violencia de género que está referido a lo que es el tipo específico de violencia que se hace ya sea contra la mujer o también contra el hombre, podría decir, pero en este caso vamos a resaltar el hecho de la violencia contra la mujer porque es alarmante a veces la situación que manifiesta la realidad, ¿no? Y este asunto está muy notado en esta parte que nos dice por acción u omisión, ¿no? El hecho de hablar de acción o omisión significa que a veces por omisión podemos nosotros incurrir dentro de lo que es la parte de lo que es la violencia, ¿no? Entonces, en esta parte es importante denotar esto, acción u omisión. No solamente se trata de hablar de situaciones de violencia por acción, por una persona que está causando el tipo de violencia, sino también por situaciones donde eh, tenemos el aspecto de que por omisión, es decir, por no hacer un acto, podemos estar metiendo a una persona en algún problema, ¿no? Es decir, por la omisión, dependiendo de nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Dependiendo si somos maestros, si somos autoridades, si tenemos algún ejercicio público. Entonces, al omitir algo, podemos estar ejerciendo violencia también, ¿no? Dentro de lo que es el artículo 3 de la ley número 348 del año 2013, hace unos años atrás, se habla de la integración, de la integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia.
desde el año 2013 se está tratando de resaltar esto, ¿por qué tanto se hace énfasis con referencia a la mujer y también con referencia a la violencia? Por lo siguiente, ¿no? Enseguida vamos a ver algunos datos que son alarmantes. El Estado tiene la prioridad de erradicar la violencia en nuestro país, hacia las mujeres principalmente. Es decir, hay una situación de violencia muy marcada hacia el sexo femenino en nuestro país. Entonces, de ahí que el Estado está dando como prioridad erradicar este tipo de violencia. En el parágrafo 2 de este artículo nos habla sobre que el Estado y las instituciones públicas tienen que tener medidas y políticas necesarias para poder eh, plantear y manifestar para lo que es la erradicación de la violencia a nivel de la mujer, ¿no? En el artículo 6 de la ley 348 nos habla sobre la acción o omisión, de la misma manera como el anterior párrafo habíamos mencionado, abierta o encubierta, dos términos más que agrega, sobre muerte o sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico causado a una mujer. También en perjuicio de su patrimonio o también de su economía o de su fuente laboral, simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, de alguna manera, la ley misma de nuestro país está resaltando que hay una cierta tendencia de causar violencia a lo que es la parte eh, de parte del hombre hacia la mujer en nuestro país. Entonces, hay algo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que el Estado se da cuenta y está tratando de plantear la despatriarcalización. Acá tenemos que denotar lo siguiente, ¿no? La violencia contra las mujeres en todos los espacios de vida. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la violencia física, la violencia psicológica, la sexual, la mediática, ¿no? Mediante lo que es los medios de difusión, simbólica, encubierta, patrimonial, económica, laboral, institucional, feminicida y contra la dignidad también, ¿no? Contra la honra, contra el nombre, contra los derechos reproductivos. Entonces, todos estos aspectos se resaltan dentro de lo que es la parte de qué catalogamos nosotros, qué cataloga la violencia, pero la norma con respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Entonces, eh, la violencia familiar o doméstica también contra las mujeres es prácticamente el primer delito que existe en el territorio nacional. Estos datos están más o menos a partir del 2021, ¿no? Entonces, esos datos hacen referencia a que se está viviendo bastante violencia a nivel de lo que es la familia, ¿no? Y específicamente dentro de lo que es la parte inclinada hacia las mujeres, ¿no? Se supone que la familia es el espacio social donde más se perpetra lo que es la violencia y sobre todo en las mujeres desde que son niñas, ¿no? Entonces, esto es un poco para llamar la atención, ¿no? Entonces, hay bastante violencia doméstica en estas épocas que son totalmente ya un poco globalizadas, que estamos totalmente con el conocimiento solamente presionar un botón en el celular, entonces se está produciendo bastante violencia a nivel familiar, ¿no? Y directamente se ejerce hacia las mujeres. Entonces, por eso se resalta en este caso lo que es la despatriarcalización. Según los registros del 2013 y 2021, eh, se cometieron aproximadamente unos 700 feminicidios. Entiéndase el término feminicidio como el odio hacia el sexo femenino directamente. Eh, y lo que denota acá es que son perpetrados estos feminicidios con extrema hazaña, es decir, con extrema violencia, con
con cierta premeditación, con cierta planificación, es decir, podríamos decir que, no, son hechos fortuitos, que son causas psicológicas, no, son realmente crímenes que están directamente, totalmente planificados y están hechos de una manera totalmente brutal, donde eh, hay cierta población a nivel de Bolivia que tiene cierto, podemos decir, odio hacia el sexo femenino. Entonces, de ahí, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué aparecen estas personas? ¿Por qué actúan de esta manera? Y es lo que está tratando de responder nuestro, nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de gobierno, y estamos ahí participando nosotros como educadores para poder aportar de alguna manera, ya que somos un ente que participa directamente en las generaciones, ¿no? Podemos causar un cambio nosotros como educadores dentro de lo que es las generaciones para poder evitar que se creen este tipo de situaciones a nivel de las personas en nuestro país, ¿no? Que haya feminicidios perpetrados con extrema hazaña, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres, ¿qué alimenta a la violencia contra las mujeres? Alimenta pues el patriarcado. El patriarcado es una estructura de dominación y opresión de la humanidad sobre las mujeres. El patriarcado, entiéndase como un término que hace referencia al hombre y que tiene una estructura que oprime directamente hacia las mujeres. No es algo que sobresale, sino es una opresión hacia la mujer, donde no deja que la mujer desarrolle aspectos sociales y demás, ¿no? No puede ser solamente normativa, ¿no? No puede ser solamente normativa, requiere la adopción de acciones de despatriarcalización. Eso se refiere a los cambios que se quieren, ¿no? No es, si nosotros ponemos en las leyes que no se debe matar, no se debe tener saña contra la mujer, se debe actuar de una manera, no es suficiente, ¿no? Entonces de ahí que hay que transformar la forma, ¿no? Del pensamiento de las personas, y eso tenemos que, a partir de la educación, participar nosotros, ¿no? Se trata de transformar de manera estructural los modos de interacción entre hombres y mujeres. Eso es lo que tenemos que lograr a partir de la despatriarcalización, ¿no? Entonces, acá nosotros resaltamos, ¿no? El hecho de que el gobierno debería, y es prácticamente el trabajo, ¿no? Del gobierno, que es garantizar, proteger y precautelar los derechos de las mujeres, construyendo una colectiva para libre de violencia, ¿no? Es decir, una cultura despatriarcalizadora, donde la mujer pueda desenvolverse plenamente, y esto es lo que tiene que garantizar el Estado. El año 2022 eh, ha sido una revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, este término seguramente ustedes lo conocen mucho. Lo que es el Estado incorpora desde el año 2022, y este año 2023 también se ha hecho, se ha tomado también de la misma manera para que sea un año para la revolución cultural, para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, este término, si ustedes se fijan, se va a resaltar bastante en lo que son las instituciones públicas, por ejemplo, porque a partir de las instituciones públicas se trata de promover esto, ¿no? La revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Los consejos de ministros, en este caso, tienen por objeto promover acciones, ¿no? Dentro de lo que es el artículo 2, el año 2002, año de la despatriarcalización, este año también, que es considerado de la misma manera, en el artículo 3 nos indica lo siguiente, ¿no? La despatriarcalización dice que es un proceso histórico, político y cultural al cambio individual y colectivo, orientado para generar un cambio en la forma de pensar y actuar de las opresiones coloniales,
capitalistas neoliberales, ¿no? Sobre las mujeres y hombres, ¿no? Entonces, todo esto nos habla sobre una forma, ¿no? De la colonización, la parte capitalista, neoliberales, que más o menos han creado una sociedad donde hay bastante violencia contra las mujeres, entonces de ahí que se intenta despatriarcalizar, ¿no? Es decir, quitar esta hegemonía de lo que es la opresión hacia la mujer para poder que ambos desarrollen plenamente, tanto hombres como mujeres, ¿no? De manera equilibrada y con igualdad, ¿no? Para crear relaciones recíprocas, nos dice, armónicas, sin violencia, sin explotación, ni exclusión, ni discriminación. Entonces, esto es básicamente despatriarcalización, ¿no? Generar un cambio en la forma de pensar. Y ahí entra la parte educativa, donde tenemos que trabajar con estas generaciones de niños y jóvenes para poder inculcar esta parte, ¿no? Dejar de lado estas costumbres totalmente ambiguas, donde se crea un odio hacia las mujeres. El órgano ejecutivo, mediante lo que son sus ministerios, las entidades e instituciones de empresas públicas, comerciales también, filiales y subsidiarias, todas estas instituciones del órgano ejecutivo, promoverán acciones, nos dice, para generar espacios de reflexión, socialización y acción despatriarcalizadora, es decir, tienen que trabajar en los espacios, ya sea en bancos que son afines al gobierno, puede ser algunas instituciones, todo eso tiene que trabajar constantemente con acciones de despatriarcalización. También con acciones de formación y prevención de la violencia, ¿no? Identificando al patriarcado como el problema, nos indica. Entonces, el problema básicamente es el patriarcado, ¿no? Esta sumisión que ha creado a partir de esa ideología ambigua hacia la mujer, ¿no? También hablamos de lo que es las actividades culturales, ¿no? Y las expresiones artísticas orientadas que también se debe promover. De alguna manera esto va a ayudar dentro de lo que es la despatriarcalización. El enfoque también en las políticas de difundir y socializar también, ¿no? Contra la lucha contra la violencia. También está la campaña comunicacional, donde se hace una lucha y se habla sobre la violencia hacia las mujeres y una cultura de despatriarcalización. También, entre otras actividades que tiene que hacer, ¿no? Para construir de alguna manera una sociedad que esté libre de violencia contra las mujeres.